Amados y santos hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Gracia y paz. Este es el audio número 38 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Cuando vemos, esto que llamamos ver es que cuando vemos con los ojos espirituales y comenzamos a rendirnos ante el Rey, entonces la misma vida de Cristo es la que crece y hace posible la manifestación, la expresión. Ella tiene libertad para expresarse. El fluir de la vida tiene que partir de un entendimiento claro de lo que es el Evangelio y lo que Cristo representa en el Evangelio. Por eso hablamos de renovar nuestro entendimiento, es decir, ver y mantener la mirada en la centralidad, la hegemonía y la importancia de Cristo según la mente divina. El Evangelio del Reino trae mucha luz y es el que exalta el poder de la cruz para la consumación del propósito eterno. En las Escrituras, el poder de Dios es el poder de la cruz, que es el único que puede destruir la naturaleza adámica y derrocar todos los antirreinos que hay en nosotros. Nada de eso se destruye por conocimiento. Esa naturaleza adámica no se destruye por conocimiento, no se destruye por dinámica, no se destruye por disciplinas espirituales, solo la cruz. Debemos revisar qué evangelio estamos predicando como gestión de vida. Porque si el evangelio no implica rendición y no demanda el cumplimiento del propósito eterno, entonces, amado, preguntémonos, ¿cuál es la diferencia con religiones o otras falsas religiones? Los que participan en esas cosas también cuentan testimonios extraordinarios de milagros hechos o recibidos entre ellos, de oraciones contestadas, de favores concedidos. Y muchas veces nosotros presentamos un evangelio que se parece mucho a eso, centrado en esas cosas, enfocados en esas cosas, porque fue el Señor quien llamó a esas cosas. Cuando alguien ve esa realidad del evangelio del reino, o escapa por su vida o puede ser preso por el sistema. La gran realidad es que hay que salir de Babilonia. Vaya a 2 Corintios 6 del 14 al 18 y léalo con detenimiento. El Eterno está reformando la iglesia y los que van entendiendo tienen que decidir escapar o correr por la vida, porque la vida en realidad es innegociable. Es importante que en todo el recorrido debemos permanecer enfocados en el propósito divino. Las congregaciones no pueden renunciar a su propósito salido del propósito divino, no salido de la imaginación de una persona o un grupo o una denominación, aunque tenga cierto fundamento bíblico como justificación. El propósito eterno de Dios es el centro de toda la Escritura. Y cuando usted lo ve, hermano, lo va a ver en cada página de la Escritura. Es importante interpretar la Escritura, cualquier texto, visto desde el propósito eterno. Es imposible interpretar la Escritura sin tener en cuenta el propósito de Dios. Es una regla hermenéutica básica. Toda la interpretación de las Escrituras tiene que estar de acuerdo con el propósito eterno. Supongamos, amado, que vamos a construir un edificio y hay un plano, un diseño. No puede venir, por ejemplo, un electricista que llamemos y hacer lo que él a su manera o de acuerdo a sus gustos quiera o lo que piensa que es mejor. No puede ser. Tiene que conocer el plano, leerlo y ajustarse al plano. Al apóstol Pablo le fueron mostrados los planos en el tercer cielo. Se le mostró el plan de Dios en la eternidad. Y si hay una congregación o un grupo, como se llame, un concilio, lo que sea, que no entiende ese propósito, lo único que va a hacer es ir deambulando en el recorrido. Tal vez vean ciertos resultados que a la vista de los hombres pueden ser más o menos impresionantes,
pero no van a sumar al propósito eterno. Y si no suma al propósito, pierde su razón de ser, porque no hay otra razón de ser de la iglesia que no sea sumar al propósito eterno, ser la expresión de Dios mismo, expresar o traer el reino de Dios a esta tierra. Debemos cuidarnos, porque permanentemente somos bombardeados con otras cuestiones que no suman al propósito. Y perdemos el rumbo buscando otras cosas, éxito, o nombre, o popularidad, o número. Y en realidad debemos estar claros si estamos corriendo o yendo conforme al propósito eterno detrás de Él y disponernos a ser fieles a ese propósito. Y pase lo que pase, no renunciar a ese propósito. Esto es lo que va a dar esencia a la iglesia, porque la iglesia es Cristo cumpliendo el propósito eterno. Es necesario que siempre nos preguntemos, ¿qué espera Dios? ¿Para qué fuimos asidos por Él? Recordemos, amado, el mensaje allá en Apocalipsis 3 a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, ya en el versículo 1, dice allá a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives o estás muerto. Según Nueva Edición Internacional dice así: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y en el 3:17, en el mismo Apocalipsis, le dice a la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y según Nueva Edición Internacional dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me falta nada. A la una le dice: tú tienes fama. Y a la otra le dice: tú piensas. De la una, la gente hablaba, la iglesia de Sardis se había hecho un nombre, famosa. Se veía muy bien a los ojos de las personas, a los ojos de la gente. Y a la otra le dice: tú misma, dice que vas muy bien. Tú misma te ves bien cuando te miras. El propósito eterno, amado, tiene que mantenerse firme y en la base misma de nuestro existir. Tenemos que ser la iglesia de la que Dios no se avergüence, de la que el Eterno no tenga nada que reprocharle. Tenemos que huir de ser una iglesia o expresar sobre la tierra una iglesia que ha perdido el rumbo, que olvidó su verdadera misión, que olvidó que el cuerpo de Cristo, la iglesia, Cristo mismo, es el agente divino para mostrar y extender el reino, expresar al Rey del reino. Amados, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.